Buenos días. Vamos a ver el día de hoy el capítulo de reumatología. Recordando entonces que la patología reumatológica se divide en dos grandes grupos, patología no articular y patología articular. En el caso de la patología no articular, es importante tener en cuenta que esta la podemos enfocar desde el punto de vista de un problema localizado. Los casos más importantes a recordar son las bursitis, tendinitis, entesitis, el síndrome del túnel del carpo, bastante preguntado. Y cuando esta patología no articular es sistémica, las patologías representativas están dadas por la fibromialgia, la polimiositis, patologías metabólicas como la osteoporosis, osteomalacia y las enfermedades hereditarias del tejido conectivo, ¿no? Cuando la patología reumatológica es de tipo articular, entonces el enfoque viene dado de otra manera, siendo el cuadro no inflamatorio y el inflamatorio un enfoque más adecuado. Entonces tenemos dentro del grupo no inflamatorio a los traumatismos, a la artrosis característicamente, a la osteonecrosis y a la artropatía neuropática. Y cuando tenemos un caso de patología reumatológica articular, la parte inflamatoria la podemos enfocar desde el punto de vista de un compromiso de una sola articulación, o sea, monoarticular, o oligo o poliarticular. Cuando tenemos este último caso, un enfoque desde el punto de vista asimétrico o simétrico del compromiso articular es el mejor para empezar a orientarnos sobre la patología en sí. Dicho de otra forma, entonces también, cuando nos encontramos con un compromiso de una sola articulación, es muy importante pensar en dos grandes patologías, ¿no? La artritis séptica y la artropatía por microcristales, siendo la gota y la pseudogota las dos enfermedades más representativas. Y cuando hablamos de patología oligo o poliarticular, nos encontramos con que esta puede ser asimétrica o simétrica. En el caso de ser asimétrica, esta puede ser aguda o crónica. Y si es aguda, pues tenemos las patologías que ustedes ven acá. Y cuando nos encontramos en un cuadro crónico, fíjense, la artropatía psoriásica y la espondilitis anquilosante son las dos representativas. Ven ustedes acá 2/3 de artropatía psoriásica porque la artropatía psoriásica también puede ser de tipo simétrica, ¿no? Pero este es en 1/3 de los casos. Y también tiene naturaleza crónica. Y es importante aquí recordar que el cuadro simétrico engloba a esas patologías que nosotros hemos visto desde hace ya mucho tiempo y que la vamos a repasar con bastante énfasis. Dentro de ellas tenemos a la artritis reumatoidea, al lupus, a la esclerosis sistémica, a la artropatía gotosa, que en un primer momento, recuerdan ustedes, fue de tipo monoarticular, pero luego se hace poliarticular simétrica de tipo crónica. Y aquí también, insisto, encontramos a las otras adicionales que tenemos la dermatomiositis, polimiositis, síndrome de Sjögren y también a la condrocalcinosis. En cambio, hablamos de una poliarticular simétrica aguda, principalmente cuando estas son causadas por virus. Dentro de ellos los más importantes, la hepatitis B, la influenza, rubiola, parvovirus B19, ¿no? El líquido sinovial es uno de los elementos más importantes de la evaluación en el capítulo dermatológico, recordando que pueden tener 4 patrones principalmente. Digamos, el primero, el más importante tal vez a recordar, es el patrón del líquido articular normal. Tenemos también el mecánico no inflamatorio, también llamado así, luego el inflamatorio y el séptico, ¿no? Hay otro patrón adicional que podemos considerar también como el hemorrágico. Y fíjese entonces que el mecánico, llamado también no inflamatorio, es un líquido patológico bastante representativo del cuadro de la artrosis, de los traumatismos. El líquido sinovial inflamatorio lo encontramos principalmente en las enfermedades del tejido conectivo inflamatorio, como por ejemplo la artritis reumatoidea, el lupus, la gota. En cambio, cuando encontramos un líquido sinovial séptico,
es expresión principalmente de las patologías como la artritis séptica, ¿no? Principalmente. Normalmente este líquido sinovial presenta un color transparente, amarillo, y fíjense, la viscosidad es alta. El líquido sinovial normal tiene una viscosidad alta y cuando este se va haciendo patológico comienza a disminuir, haciéndose incluso turbio y opaco en el cuadro séptico, en los cuadros sépticos. Las células presentan escasa cantidad y estas son principalmente representadas por mononucleares. En el caso de un líquido articular séptico, fíjense que estas células exceden los 50.000 y son principalmente por polimorfonucleares, incluso más del 90% de los casos. Las proteínas se elevan, se incrementan en el cuadro de un líquido sinovial séptico, y en algunos casos, por ejemplo, como en el lupus eritematoso sistémico y la artritis reumatoidea, el complemento en el líquido sinovial se van a encontrar disminuidos, cosa que no pasa en el Reiter, puesto que aquí se eleva. Y fíjense que el Reiter, siendo una patología principalmente de tipo inflamatoria, la podemos encontrar con carácter séptico, ¿no? Igual puede pasar también con algunas infecciones, que siendo infecciones propiamente tendrían un líquido articular séptico, pero pueden serlo de naturaleza inflamatoria, como en el caso, por ejemplo, de infecciones crónicas, la tuberculosis o infecciones por hongos. Bien, entonces empezaremos viendo la artritis reumatoidea, que es la enfermedad clásica de esta patología, de este capítulo, y veremos pues que en las manos de esta enfermedad son los elementos más comprometidos, principalmente la muñeca, ¿no? Fíjense ustedes la deformación importante que tiene este paciente a nivel de las manos, a nivel de las articulaciones metacarpofalángicas. Nótense la gran desviación cubital que tienen los dedos, ¿no? Los ejes de los dedos están completamente desviados del eje principal del antebrazo. Y también hay un compromiso importante, pero de las articulaciones interfalángicas proximales. Esta es una mayor deformación en el paciente. Esta es una artritis, recuerden, una artritis inflamatoria, crónica, simétrica y que produce una gran incapacidad del paciente. La artritis reumatoidea es una patología que produce gran inflamación, que produce una gran erosión de la articulación, produce destrucción, produce luxación o subluxación y luego anquilosis, ¿no? Como ustedes ven aquí, este es un par de manos de una paciente que realmente se encuentra en un estadio muy avanzado y que le ha producido una anquilosis, lo cual le ha incapacitado para poder utilizar las manos. La artritis reumatoidea es una patología que compromete las articulaciones entonces pequeñas y grandes del esqueleto apendicular, llámese las extremidades, y no compromete el esqueleto axial, a excepción de la zona de la columna cervical. No compromete entonces columna dorsal, no compromete columna lumbar, no compromete articulación sacroiliaca, pero sí compromete pues articulaciones de las manos, de los pies, tobillo, rodillas, codos, hombros, articulación temporomandibular, articulación acromioclavicular, etc. Fíjese entonces, es simétrica, aditiva, es erosiva, deformante, luxante y anquilosante. Es más frecuente en mujeres y la edad promedio es una edad media, entre 20 y 40 años como inicio, y se asocia mucho al HLA-DR4, lo cual también le da un mal pronóstico. Recuerden que el compromiso de la articulación cervical o de las primeras articulaciones cervicales entre C1 y C2 es un compromiso que podría darse en esta patología y tiene un mal pronóstico porque puede estar indicando una compresión medular con pronósticos fatales. Entonces la artritis reumatoidea, recuerden, es una patología inmunológica en donde hay
un compromiso inicial a nivel de la membrana sinovial, expresándose como una sinovitis. Aquí hay un rol importante del CD4, va a haber una inflamación marcada a nivel de la sinovia, lo cual va a transformar a esta en una gran masa inflamatoria comprometida, digamos, con gran cantidad de proliferación vascular, y a esto le vamos a llamar nosotros panus. Entonces el panus no es otra cosa que la membrana sinovial inflamada, llena de gran cantidad de linfocitos y tejidos o mediadores inflamatorios, que por su naturaleza comienza a producir destrucción, no solamente a nivel del cartílago, sino también a nivel del hueso adyacente. Y posteriormente eso es lo que va a producir la gran deformación de las articulaciones. Fíjense entonces una membrana sinovial normal, y fíjense aquí una membrana sinovial inflamada, constituyendo lo que llamamos el panus. Y fíjense, esta es una articulación normal, esta es la membrana sinovial normal, pero cuando se afecta, como en la artritis reumatoidea, se produce gran proliferación vascular, gran cantidad de mediadores químicos inflamatorios, y que comienzan a erosionar y a destruir el hueso adyacente y el cartílago de la articulación sinovial, con una subluxación, como están viendo, muy característico de esta patología. El linfocito T entonces juega un rol fundamental, y fíjense, en estas enfermedades como la artritis reumatoidea y muchas otras, se sospecha dentro de la patogenia que hay un antígeno que puede ser intrínseco o extrínseco, que entra en contacto con una célula presentadora de antígeno, un macrófago, y este macrófago interactúa con el linfocito T, el cual estimula a los linfocitos B para que se conviertan en células plasmáticas y estos produzcan los anticuerpos. En el caso de la artritis reumatoidea producirán, por ejemplo, lo que llamamos factor reumatoideo, por ejemplo, o el péptido cíclico citrulinado. Pero también los linfocitos directamente producen mediadores como interleuquina 2, interferón gamma, que son mediadores químicos que también van a producir una repercusión al final de daño a nivel articular y a otros niveles. Y fíjense, el macrófago directamente producen unos mediadores que también van a producir e intensificar la inflamación muy característica de esta enfermedad. La artritis reumatoidea entonces es una enfermedad que compromete las articulaciones, insisto, de grandes y pequeños tamaños, principalmente las manos. Sin embargo, si bien es su presentación más frecuente, el inicio poliarticular, debemos recordar que esta presentación no es en 100% de los casos, porque la artritis reumatoidea se puede presentar también de forma atípica, es decir, de una forma mono u oligoarticular, que insisto es menos frecuente, pero hay que tomarla siempre en consideración al inicio de su presentación. Otra cosa importante recordar es que en la artritis reumatoidea la patología articular no siempre es lo primero que aparece. Muchas veces hay un cuadro previo en donde podemos encontrar un paciente con un malestar general, fiebre, baja de peso, decaimiento, que puede durar 1, 2 o 3 semanas inclusive, y posterior a ello empieza el compromiso articular propiamente. Esto es un patrón que se repite en la mayoría de enfermedades autoinmunes y que varía la intensidad en mayor o menor grado dependiendo de muchos factores, ¿no? Pero en promedio, inclusive el tiempo puede durar solamente una semana, 2 o 3 semanas, pero posterior a este cuadro inespecífico podría ser un cuadro pseudogripal muy parecido a un cuadro pseudogripal con malestar general, un poco de mialgias, fiebre, baja de peso, insisto. Posterior a ello se empieza a presentar la expresión clínica más característica, que en el caso de la artritis reumatoidea sería pues las artralgias y sobre todo la artritis, que es lo más característico de esta enfermedad. Fíjense esta mano, ya aquí tenemos un aumento de volumen de la articulación metacarpofalángica, un aumento de volumen, sobre todo miren el dedo medio,
y el dedo 2, ¿no? Aumento de volumen de las articulaciones interfalángicas proximales, pero fíjense, las interfalángicas distales no presentan un compromiso, y justamente esta es una característica importante que también nos hace reconocer a esta patología rápidamente, a diferencia de otras como por ejemplo la artritis psoriásica, en donde sí hay un compromiso importante de las interfalángicas distales, cosa que en la AR no encontramos. Característicamente no hay un aumento o no hay un compromiso de estas articulaciones interfalángicas distales. En una radiografía encontramos características muy importantes que también nos permiten sospechar o reconocer la presencia de esta enfermedad, sobre todo por la gran osteopenia periarticular. Claro, estamos viendo una mano que tiene una desviación cubital muy característica de esta enfermedad, pero al margen de la alteración del eje de los dedos con la mano propiamente, encontramos, miren, una disminución muy marcada de la densidad ósea, ¿no?, propia de esta enfermedad. Y además encontramos pinzamientos, ¿no?, pinzamientos articulares. Encontramos además aquí erosiones óseas, ¿no? Hay una gran erosión importante a este nivel, ¿no? Y además subluxación. Fíjense esta articulación que ya está subluxada, ¿no? En estadios más avanzados encontraremos anquilosis propiamente. Entonces, osteopenia periarticular, pinzamiento, erosión y subluxación son las características más importantes que vamos a ver en un paciente, en una radiografía de manos en este caso, o en cualquier otra articulación comprometida, en la AR, y hay que tener en cuenta estos hallazgos entonces. También hay compromiso en la AR, no solamente de la articulación, sino secundariamente de las zonas de los tendones, lo cual va a producir deformaciones importantes. Esta de aquí arriba que estamos viendo, que es una deformación en dedo de botonero, en donde hay una hiperextensión de la articulación interfalángica distal, fíjense, y una hiperflexión de la articulación interfalángica proximal. Y este otro dedo de aquí, llamado dedo en cuello de cisne, es lo contrario. Acá hay una hiperextensión de la interfalángica proximal y una hiperflexión de la distal. Otro compromiso importante a recordar en esta patología son los quistes, y quistes sinoviales, y particularmente llamado quiste de Baker, que se ubica en la zona poplitea. Tiene una importancia radical porque cuando este quiste de Baker se rompe, que es un quiste doloroso, se rompe, puede disecar las fascias en la zona de los miembros inferiores, en la parte de la zona de la pantorrilla, y producir un cuadro muy característico similar a lo que podríamos encontrar ectoscópicamente en una trombosis, por ejemplo, venosa de miembro inferior. Pero lo que está ocurriendo es que este quiste sinovial, que está constituido por sinovia, es un quiste que está en contacto directo con la cápsula articular y con la membrana sinovial de la articulación de la rodilla, y que se va llenando de líquido articular progresivamente, que va ingresando a esta cápsula en forma unidireccional desde la rodilla a este quiste. Se va haciendo cada vez más grande, y este quiste, como ya les dije, se puede romper ya sea hacia la piel o hacia la parte más interna, disecando las fascias musculares y produciendo una gran inflamación a este nivel, como ustedes están notando en este otro gráfico, ¿no? Estas son las articulaciones que se comprometen más frecuentemente, como ya les dije, y la mano es una de ellas. Miren, las interfalángicas proximales y las metacarpofalángicas en el 90% de los casos con patología articular. La AR tiene diferentes formas de evolución. Quiero decir que no siempre tienen el mismo curso. Por ejemplo, hay unas formas clínicas en donde una vez que aparece la enfermedad, esta empieza a hacerse un poco intensa en un primer momento, pero posteriormente en el tiempo comienza a autolimitarse, muchas veces sin un tratamiento activo. En otros casos la enfermedad aparece muy intensamente desde un inicio, como ven ustedes en esta línea roja, y se hace muy agresiva, y cada vez se hace mucho más agresiva
inclusive a pesar del tratamiento que se le pueda iniciar. De tal forma que en este tipo de patologías hay que dar un tratamiento muy intensivo para que la enfermedad comience a disminuir en intensidad. Y en otros casos vemos un cuadro intermedio en donde la actividad de la enfermedad aparece en un momento, luego remite, pero luego de la remisión aparece nuevamente con más intensidad y luego parece estar remitiendo nuevamente y después otra vez aparece con más intensidad. Este tiene entonces una evolución fluctuante y son patologías que también vamos a tener que tratarlas con mayor intensidad, puesto que la idea en la artritis reumatoidea es evitar la destrucción, evitar la lesión permanente que pueda estar causando a nivel articular. Mientras más rápido detectemos la enfermedad, más rápido damos el tratamiento y así evitamos la destrucción articular y otros compromisos extraarticulares que también son características de esta enfermedad. Muy bien, entonces en la artritis reumatoidea tenemos dos compromisos importantes. El compromiso de las articulaciones, de grandes y pequeñas articulaciones, que son articulaciones de las extremidades apendiculares, ojo, y también y en algunos casos de la articulación cervical, de la columna cervical. Pero también tenemos el otro compromiso, que es el compromiso extraarticular. Y ya que esta es una enfermedad de carácter sistémico, ¿no? Entonces miren cuántos adjetivos ya estamos encontrando de esta patología. Es una patología de tipo sistémica, tipo inflamatoria, crónica, de compromiso articular simétrico, ojo, y que presenta también entonces una dificultad en el diagnóstico. Y eso es porque el hecho de que tenga compromiso articular esta patología no significa que rápidamente hagamos el diagnóstico de artritis reumatoidea, debido a que el patrón simétrico poliarticular de grandes y pequeñas articulaciones muchas veces lo tienen otras patologías también. Y entonces, para tener una mayor certeza diagnóstica, se han establecido ya de hace algún tiempo criterios diagnósticos o de clasificación diagnóstica. Sin embargo, estos criterios nos permiten detectar ya una enfermedad bastante avanzada. Y lo que queremos ahora es detectar la enfermedad mucho más precozmente. De tal forma que desde el año pasado se han establecido unos criterios diferentes a los que estamos viendo ahorita en esta diapositiva, que nos permiten hacer el diagnóstico más precoz, pero lo comentaremos dentro de un momento. Primero veamos estos criterios de clasificación diagnóstica, que son criterios clásicos, para recordarlos porque hay muchas preguntas en relación a ellos. Y tenemos, fíjense, una primera sintomatología que es la rigidez matutina de las manos, por ejemplo, en la cual el paciente señala que al despertar tiene las manos entumecidas, duras, rígidas, que no puede extender los dedos y que en promedio pasa más de una hora desde que empieza o intenta mover las manos para que éstas se puedan hacer mucho más flexibles y puedan retornar a su motilidad normal previamente. La rigidez matutina la podemos encontrar también en otras patologías como la artrosis. Sin embargo, en la artrosis la rigidez matutina no excede habitualmente los 30 minutos. Si excede más de 30 minutos, y es más, si excede 60 minutos, como señala aquí el criterio de clasificación, tenemos que estar pensando nosotros ya en una artritis reumatoidea. Esta patología, como es poliarticular, pues está comprometiendo más de 3 articulaciones, y entonces también el hecho de este tipo de afección poliarticular me llama o nos llamaría a pensar en un compromiso por AR. Cuando la mano está afectada, también nos llama a pensar en AR, siendo esta enfermedad un compromiso importante a este nivel, y si es simétrica también. Entonces fíjense que si ya tenemos 4 de los 7 criterios que estamos viendo acá, si tenemos 4 criterios, tenemos una alta probabilidad, más del 95%, de estar ante una artritis reumatoidea. Y si estos criterios han durado más de 6 meses, lógicamente como condición importante,
estamos entonces casi catalogando al paciente de artritis reumatoidea y habrá que empezarle el tratamiento para evitar una mayor progresión de la enfermedad. Sin embargo, hay otros criterios adicionalmente a los 4 primeros que hemos mencionado, como por ejemplo la presencia del factor reumatoideo, es decir, la presencia de anticuerpos en sangre que están constituidos principalmente por inmunoglobulina M y también por inmunoglobulina G, y estos anticuerpos, que son anticuerpos patológicos, van a ir contra la fracción constante de nuestras propias inmunoglobulinas también, produciendo inflamación y destrucción de esta manera. Pero recordemos que en la artritis reumatoidea la inmunidad está alterada desde el punto de vista celular y también desde el punto de vista humoral, ¿no? Por si acaso. Pero puede que no esté el factor reumatoideo. Sin embargo, si está presente, como en el 70% de todos los pacientes con AR, si está presente, indica un mal pronóstico. ¿Y qué significa un mal pronóstico? Significa que la enfermedad va a ser agresiva, va a tener una evolución agresiva. Si encontramos nosotros también en el paciente una radiografía de manos, por ejemplo, como la que vimos hace un momento, en donde encontremos pues esa osteopenia yuxtaarticular importante, donde encontremos pinzamiento, donde encontremos erosión, donde encontremos subluxación, entonces estamos también ante la presencia muy probable de AR, y es más, podemos decir también que la enfermedad está bastante avanzada o bastante agresiva o con mucha actividad, muchas veces, como vamos a ver también. Pero esos hallazgos en realidad lo que más nos indican es que nos encontramos ante esta patología y sobre todo que tiene una mala evolución, o sea, encontrar cambios radiológicos en la etapa inicial de un paciente con AR, lo que también nos está indicando adicionalmente es que la enfermedad puede tener un mal pronóstico. Y los nódulos reumatoides, que son formaciones que vamos a ver que se presentan principalmente en la zona extensora, en la zona de los tendones extensores, también nos ayudan o nos aportan a hacer el diagnóstico de esta enfermedad y también a la vez nos dan un pronóstico de agresividad de la enfermedad. Entonces fíjense, de los 7 criterios que hemos comentado, si tenemos 4 o más, cualquiera de los 7, pero ojo que los 4 primeros tienen que estar más de 6 meses, 4 de los 7 nos están indicando ya la presencia con alta probabilidad de artritis reumatoidea. Como les decía, sin embargo, el año pasado, las sociedades internacionales que estudian las enfermedades reumatológicas, tanto la de Estados Unidos como los europeos, clasificaron a la artritis reumatoidea desde un punto de vista mucho más precoz. Bueno, digo clasificaron no en sí a la artritis reumatoidea, sino a los signos y síntomas y los exámenes de laboratorio que podrían estar indicando una aparición muy precoz de la artritis reumatoidea. Y entonces ellos dieron una escala de 10 puntos, de los cuales si cumplía 6 o más, estábamos ante un paciente con artritis reumatoidea muy probable, cuyo inicio es bastante incipiente o ya un poco avanzado, pero que nos daba la ventaja de poder actuar muy rápidamente y, como les dije, evitar el compromiso articular y extraarticular que podíamos ver en pacientes que ya tenían de repente un compromiso mayor con la clasificación anterior, ¿no? Veamos entonces que aquí al compromiso articular le podemos dar 0 o 5 puntos. ¿Cuánto le damos 0 puntos? Por ejemplo, cuando teníamos una articulación comprometida, y esa articulación comprometida podría ser mediana o grande, por ejemplo. Me refiero que este paciente venía con un compromiso monoarticular, de rodilla, por ejemplo, con una monoartritis de rodilla. Entonces le poníamos 0. Si tenía 2 a 10 articulaciones medianas o grandes comprometidas, le poníamos un punto nada más. O sea, fíjense, por más articulaciones grandes que haya o medianas, no aporta mucho para que pueda ser un paciente con AR. O sea, que puede ser, por supuesto, pero que le vamos a poner un punto porque en los estudios que se han hecho para hacer este tipo de cuadro de clasificación diagnóstica se ha visto que en realidad el compromiso de pequeñas articulaciones es lo que aporta más
para poder sospechar en un inicio de artritis reumatoidea. Y tal es así que fíjense, si tenemos de 4 a 10 articulaciones pequeñas comprometidas, pues pueda o no pueda tener un compromiso adicional de las articulaciones grandes, le vamos a poner 3 puntos, fíjense. Y le pondremos 5 puntos cuando tengamos más de 10 articulaciones comprometidas y al menos una articulación pequeña comprometida. O sea, fíjense la importancia que tiene el compromiso de una articulación pequeña. Ojo. Entonces, compromiso articular de 0 a 5 puntos. Acá la serología puede tener hasta 3 puntos también, y fíjense, ponemos 0 si el factor reumatoideo está negativo. Sí, pero aquí adquiere la importancia otro factor también, otro anticuerpo, que es el anticuerpo contra la proteína citrulinada. Entonces, o si tenemos factor reumatoideo y el factor también antiproteína citrulinada están negativos, le ponemos 0. Si son positivos, pero a títulos bajos, le pondremos 2. Y si son positivos, a títulos altos, le pondremos 3. No significa que uno u lo otro, sino, perdón, no significa que los dos, sino es lo uno u lo otro. Entonces, fíjense la incorporación del péptido cíclico citrulinado dentro del diagnóstico precoz de la artritis reumatoidea. Otra cosa adicional que me estaba olvidando de comentarles es que el compromiso articular, fíjense aquí, ha perdido peso el hecho de que sea simétrico, ¿no? Acá no hay una manifestación importante del hecho de si es simétrico o no simétrico, sino básicamente el compromiso articular de pequeñas articulaciones sobre todo. Y los reactantes de fase aguda, aquí aportan hasta un 1, hasta un punto básicamente, siendo 0 cuando la PCR o la BCG se encuentran en rangos normales, y si estos están elevados, pues le pondremos un punto. Hay que notar que los reactantes de fase aguda habitualmente lo tenemos como concepto que estos están elevados cuando la artritis reumatoidea se encuentra activa, cuando la enfermedad se encuentra activa. Sin embargo, hay que tomarlas en cuenta también estos valores elevados para su diagnóstico precoz. Me refiero para el diagnóstico precoz de AR, que también, repito, insisto, podrían servir para su criterio de actividad, como vamos a ver en un momento. Y la duración de los síntomas sí viene siendo aquí algo muy importante, puesto que si dura más de 6 semanas le daremos un punto, y si es menos de 6 semanas le daremos 0 puntos. Insisto, estos puntos no son antojadizos, estos puntos que se les ha puesto a cada uno de los conceptos que estamos comentando está en función a los exámenes de laboratorio, y los cuales han salido en relación a métodos estadísticos para darle un puntaje de peso para cada uno de ellos, y que estos nos aporten una predicción de la presencia o no de artritis reumatoidea. Recordar entonces, 6 de los 10 puntos que estamos viendo aquí pueden hacer ya el diagnóstico con bastante certeza de AR. Entonces la artritis reumatoidea tiene como parámetro de laboratorio importante el factor reumatoideo, y ya les dije que no se encuentra en el 100% de los pacientes, solo en un 70% aproximadamente. Sin embargo, en población sana podemos encontrarlo incluso hasta en un 5%, pero a títulos bajos. Significa que el hecho de encontrar un factor reumatoideo en un paciente asintomático, por ejemplo, no significa que tenga la enfermedad. Pero vean que el factor reumatoideo no solamente está presente en pacientes que presentan artritis reumatoidea, sino también en otras patologías, y de ellas debemos recordar el Sjögren, porque en el Sjögren vamos a encontrar al factor reumatoideo en el 95% inclusive de los casos. Quiere decir que de 100 pacientes con enfermedad de Sjögren encontraremos que 95% de ellos tiene factor reumatoideo positivo. En cambio en AR encontramos solo 70%. Este factor reumatoideo se encuentra entonces no solamente en enfermedades autoinmunes, como también el lupus, por ejemplo, sino además en otras patologías como las infecciosas, llámese tuberculosis, llámese paludismo, hepatitis B, por cierto, pero que no implican o no indican entonces que estamos también con un paciente con artritis reumatoidea, sino que son propias de las enfermedades en donde hay inflamación muchas veces crónica. Lo que quiere decir que el factor reumatoideo
no es un elemento que tenga mucha especificidad para hacer el diagnóstico de AR. Ojo. En cambio, el anticuerpo contra el péptido cíclico citrulinado o anticuerpo contra la proteína citrulinada, también llamado así, sí es un anticuerpo más específico para el diagnóstico de AR, y de hecho que hasta el momento es el anticuerpo más específico para el diagnóstico de AR, inclusive es el marcador que indica mayor precocidad, identifica más precozmente la aparición de la artritis reumatoidea. Este anticuerpo, al igual que el factor reumatoideo, también indica mal pronóstico. Indica que la enfermedad va a ir mucho más agresivamente. Entonces recordar, anticuerpo contra el péptido cíclico citrulinado es un anticuerpo que está presente en AR. Sin embargo, lo que más va a ayudar es a predecir la evolución de AR en un paciente que muchas veces está oligoasintomático o que tiene antecedentes en familiares con AR y que viene, por ejemplo, solamente con artralgias. Le tomamos el anticuerpo contra el péptido cíclico citrulinado y lo encontramos positivo. Entonces tenemos que estar pensando que este paciente posiblemente haga una artritis reumatoidea en un futuro, si es que no está empezando ya en ese momento. Otro anticuerpo que puede salir positivo en los pacientes con AR es el ANA, el anticuerpo antinuclear, pero es con un patrón homogéneo a títulos bajos. Y recuerden entonces que esto también es muy inespecífico y no significa que el paciente tenga lupus, simplemente que es un anticuerpo que puede salir positivo en un paciente con AR. Y si sale positivo, recuerden que va a ser el patrón homogéneo. Como ya veremos, el ANA tiene varios patrones detectados por inmunofluorescencia y uno de los patrones homogéneos se puede dar en pacientes con AR, ¿no? Este patrón homogéneo se va a dar en otras patologías también infecciosas, en patologías neoplásicas, también en el propio lupus, como vamos a ver, y también en pacientes con AR. Ese es el factor reumatoideo que les he dicho. Son inmunoglobulinas, son anticuerpos, principalmente anticuerpos, fíjense, IgM, que es el anticuerpo pentamérico, pero también anticuerpos IgG, principalmente los IgM, que están, digamos, dirigidos contra la fracción constante de nuestras propias inmunoglobulinas, ¿no? G. La BCG y la PCR habitualmente están elevadas, aunque pueden estar bajas también, pero cuando están elevadas nos indican actividad de la enfermedad. Significa que un paciente que tenga BCG y PCR elevadas se correlaciona bastante bien con que esta enfermedad en ese momento se encuentra muy activa. Recuerden que la BCG y PCR también ahora podemos encontrar o catalogarla o enfocarla para la clasificación diagnóstica según los criterios del EULAR y del Colegio Americano de Reumatología. El complemento sérico normalmente no se encuentra patológico, es decir, que no está disminuido. Sin embargo, cuando encontramos vasculitis asociada a artritis reumatoidea, es muy frecuente que la encontremos disminuido. En cambio, en el líquido articular, sí es muy frecuente encontrar el complemento disminuido. Repito, en el plasma el complemento habitualmente está normal, pero en el líquido articular sí está disminuido. La anemia, propia de una enfermedad crónica, es la que encontraremos acá. Las plaquetas pueden encontrarse normales o elevadas, y lo que sí es muy característico es que estos pacientes pueden cursar con una neutropenia tan severa y tan marcada que puede producir infecciones que pueden producir pues una complicación de esta enfermedad, y estas infecciones pues se deben a la neutropenia, que muchas veces se asocia al crecimiento del vaso, y entonces tendremos neutropenia con esplenomegalia en el contexto de un paciente con artritis, y a eso se le ha denominado de hace mucho tiempo como el síndrome de Felty, ¿no? Felty entonces es esplenomegalia con neutropenia y artritis. Entonces les comentaba que en la artritis reumatoidea el compromiso no solamente es articular, sino también extraarticular,
Y un compromiso muy importante a tener en cuenta son los nódulos reumatoideos. Estos nódulos reumatoideos no están siempre en un paciente con AR, pues están solo en el 20% de los casos, y fíjense, están en las zonas extensoras, como en este caso cerca al codo, ¿no? Y que son dolorosos muchas veces, son nódulos subcutáneos, ¿no? Básicamente son unas paniculitis. Indican mal pronóstico, indican que la enfermedad va a ser muy activa. Otra patología adicional que debemos encontrar extraarticular son las vasculitis, ¿no? Recuerden que las vasculitis pueden ser primarias o secundarias a una enfermedad. En este caso, como encontramos paciente con AR y encontramos signos de vasculitis, diremos pues que es secundaria. ¿Cómo se manifiestan las vasculitis? Ya sean primarias o secundarias, se manifiestan por afección de cualquier órgano donde se encuentre comprometido el vaso. Si los vasos sanguíneos están comprometidos en los nervios, por ejemplo, dará una alteración en el sistema nervioso periférico expresada como una mononeuritis o una polineuritis. Una mononeuropatía múltiple es una característica importante, por ejemplo. Si la piel es el órgano comprometido, habrá una úlcera, por ejemplo. Si el pulmón es el órgano comprometido, puede haber hemoptisis, disnea, por ejemplo. Las serosas también son otros órganos importantes, muy frecuentes el compromiso de la pleuritis y de la pericarditis, aunque el compromiso puede ser mayor, como en el caso del pulmón, en donde encontraremos una patología intersticial muy marcada, aunque es una patología que no es muy frecuente, la neumonitis intersticial la fibrosis, intersticial también, los nódulos pulmonares también asociados a un cuadro de neumoconiosis, como en el síndrome de Kaplan, que también es importante que lo recuerden, ¿no? Compromiso neurológico, ya les comenté el atrapamiento de los nervios, lo más característico del túnel del carpo, aunque recuerden también el compromiso a nivel cervical por la luxación que puede haber entre el atlas y el axis. El compromiso ocular también es otra patología bastante frecuente, y la queratoconjuntivitis zika, como expresión menor hasta una escleritis, inclusive una escleromalacia perforante, que es un cuadro mucho más severo, es lo que podemos encontrar en los pacientes. La amiloidosis es un compromiso bastante más crónico, es un compromiso adicionalmente que podemos encontrarlo sobre todo a nivel renal. Sin embargo, en el intestino también podemos identificarlo cuando presentamos un paciente con diarreas crónicas. En el contexto de una R hay que estar pensando en una amiloidosis, o en el caso de una proteinuria o un síndrome nefrótico hay que estar pensando en una amiloidosis renal, ¿no? El síndrome de Felty, que ya les comenté, y los cuadros de anemia crónica con trombocitosis, muchas veces, que es característico de esta enfermedad. Este es el síndrome de Kaplan que les comentaba, en un paciente que presenta una patología pulmonar crónica, como una neumoconiosis, por ejemplo. En este caso concreto debe ser una neumoconiosis, y sobre él nos encontramos con los nódulos, pero que acá no son subcutáneos, sino son nódulos pulmonares, y esto va a ser el contexto del síndrome de Kaplan, ¿no? Neumoconiosis asociado a nódulos reumatoideos de un paciente con AR. Esto de acá es una episcleritis, fíjense. Este es un cuadro mucho mayor, es una escleromalacia ya perforante, inclusive esto al final puede tener un compromiso muy serio para la visión del paciente. Y la artritis reumatoidea también cursa con cuadros de mal pronóstico, como ya les dije, como es las vasculitis. Fíjense aquí la necrosis digital del dedo medio, también compromiso del dedo cuarto anular y del meñique. Las vasculitis en la artritis reumatoidea son principalmente de pequeños vasos, aunque también hay de medianos vasos. Entonces, el compromiso extraarticular en el paciente con AR, ojo, son importantes a tenerlos en cuenta. Los más importantes o los más frecuentes, hay que recordar, son los nódulos reumatoideos, y estos están asociados más en pacientes que son factor reumatoideo positivo. Quiero decir que si yo tengo un paciente con artritis reumatoidea y que es factor reumatoideo positivo, es muy probable que pueda asociarse a nódulos reumatoideos y o a vasculitis, ¿no?
¿Qué factores son los que me están indicando a mí principalmente que la enfermedad va a tener un pronóstico no muy bueno, es decir, un peor pronóstico? Recordando el anticuerpo contra el péptido cíclico citrulinado, el anticuerpo positivo, el anticuerpo contra el factor reumatoideo positivo, los nódulos subcutáneos, erosiones en radiológicas precoces, la presencia de vasculitis, la presencia de un síndrome de Felty, neutropenia y la presencia del HLA-DR4, como les comentaba en un inicio, son factores que me van a estar indicando a mí un peor pronóstico. Si tengo BCG y PCR, no me indican peor pronóstico, lo que me están indicando es que la enfermedad se encuentra muy activa. En cambio, si tenemos un paciente varón con AR, un paciente que tiene la enfermedad iniciada a menos de los 40 años o que empieza en forma atípica, es decir, asimétrica o oligoarticular, entonces, y además que tenga el factor reumatoideo negativo incluso, me está indicando un mejor pronóstico, ¿no? Una vez que ya hemos identificado la R, lo que hay que hacer básicamente es darle tratamiento, y el tratamiento es principalmente no solo el uso, ojo, de drogas que van a bajar el dolor y la inflamación, sino además de otras drogas que van a modificar el avance de la enfermedad, van a enlentecer el avance y la destrucción de la enfermedad, y entonces ese grupo último de drogas que les comento les llamamos también drogas DARMES, así, drogas antirreumáticas modificadoras de la enfermedad, que es clave en la terapia de la AR. Entonces los AINES y los corticoides son fármacos sintomáticos en el tratamiento de esta patología. ¿Son importantes que los demos? Sí, son importantes porque van a calmar el dolor, pero no van a modificar la enfermedad. La enfermedad va a continuar, la destrucción de la articulación va a continuar. Y por lo tanto entonces debemos utilizar los DARMES lo más pronto posible. Ni bien hacemos ya el diagnóstico, siempre teniendo en cuenta que el paciente los puede utilizar, porque estos DARMES tienen efectos secundarios muchas veces tan severos en los pacientes que no está indicado su utilización. Sin embargo, como hay muchos de ellos, tenemos posibilidades de poder ir cambiando uno u otro si encontramos toxicidad. Incluso podemos asociarlos, ¿no? Recuerden que estos DARMES se pueden utilizar entonces más de uno a la vez, y que el efecto va a ser después de algunas semanas de inicio.